Bienvenidos y bienvenidas una vez más al MUSAC. Mi nombre es Esther y hoy me gustaría que me acompañarais a una nueva exposición. Exposición interesante porque está compuesta de piezas de la colección y se titula Exotermia. ¿Me acompañáis? Vamos a ello. Exotermia nace como una intención de mostrar piezas de la colección buscando explorar cómo se han ido colocando a lo largo de la historia las piezas artísticas. Fijaros que a pesar de colocar piezas de nuestra colección, la colección MUSAC, que hacía mucho tiempo que no veíamos, lo interesante es la colocación, cómo están montadas. El modelo expositivo que se ha intentado recrear es el concebido en la Royal Academy de Londres en el siglo XVIII. Mirad, era una cosa parecida a esta viñeta. Fijaros cómo todos los cuadros están colocados uno sobre otro, cubriendo todos los paños, igual que lo tenemos aquí. Lo que hemos delimitado es perimetralmente una línea en la que se van colocando los cuadros hacia arriba y hacia abajo, en función del tamaño y en ocasiones del tema. Normalmente en el siglo XVII-XVIII lo más importante eran los paisajes y los retratos. Y os preguntaréis, ¿desde cuándo existen los museos? ¿Quién ha decidido colocar las piezas así? ¿En qué momento se pensó que podrían ser interesantes? Mirad, todo proviene de lo que conocemos como los gabinetes de curiosidades, que eran como unas pequeñas vitrinas en las que los nobles o las personas curiosas iban incluyendo piezas exóticas, raras, científicas y que hablaban del avance o de la evolución que tenía el conocimiento y el pensamiento humano. Esto les permitía ir conociendo qué es lo que se iban encontrando y poder pensar unas soluciones a futuro. Junto a estos gabinetes de curiosidades hubo familias, como por ejemplo los Uffizi en Florencia, que pensaron ya en el siglo XV que sería interesante mostrar todas sus posesiones artísticas a otras grandes familias, pero no sería hasta la Revolución Francesa cuando los museos y las colecciones reales pasarían a ser públicas y todas las personas podríamos entrar, como hoy, a los museos a disfrutar de las grandes piezas de la humanidad. A mi espalda tengo una recreación de ese museo, del Louvre, en el que podéis ver que es bastante diferente a lo que tenemos aquí en el MUSAC. Las paredes son de color rojo, los cuadros tienen los marcos muy grandes y tienen una luz cenital en el techo. De alguna manera intentaban recrear esas grandes visiones que se tenían en los conjuntos palaciegos, donde muchas veces había grandes cristaleras por las que entraba la luz. Uno de los elementos más chocantes de este montaje son estas preciosas esculturas. En realidad son copias originales pertenecientes del Museo Nacional de Escultura y están aquí para que no nos olvidemos de cómo ha sido la herencia de la historia del arte. En el siglo XIX se empezó a pensar que sería interesante para seguir estudiando la historia del arte que pudiéramos tener más a mano algunas de las piezas clásicas que hay por el mundo. Y se pensó entonces en hacer estas copias directamente del original. Estas piezas viajaban por las ciudades más importantes, sobre todo de Europa, y que nos muestran las investigaciones que se han estado haciendo a lo largo de los años sobre la figura humana. ¿Qué os parece si ahora que más o menos conocemos lo que es un gabinete de curiosidades, lo llevamos a nuestros días y tratamos de hacer un pequeño folleto en el que recojamos todas las experiencias y todos los sentires que nos podría provocar ver una exposición como esta? ¿Me acompañáis? Como os decía, viajar a un museo puede ser una actividad extraordinaria. En muchas ocasiones lo que nos pasa es que vemos los museos muy grandes y no sabemos muy bien cómo acceder a toda esa información. Me gustaría enseñaros una manera bastante divertida de poder ver el contenido de los museos y de llevarnos nuestro trocito. En este caso voy a hacerlo sobre la exposición en curso, sobre exotermia, y he hecho una pequeña maqueta para generar nuestro gabinete de curiosidades. Lo haremos en papel, en cartulina, pero lo más importante es cómo deberemos de iniciar esta actividad. Cada vez que papá y mamá os digan que podéis ir a un museo, lo más importante es que os preparéis la bolsa de exploradores. ¿Y qué hay que meter en esa bolsa? Pues una lupa, un lápiz, una goma y un cuaderno. Y en esa bolsa vamos a ir apuntando y metiendo cosas que nos vamos encontrando. Por ejemplo, la entrada, el mapa al museo,
un marcapáginas, el folleto de la exposición o alguno de los objetos que tengan en las taquillas. Y también podemos recoger, como es mi caso, un trocito de corteza de árbol de los alrededores. Ese es el momento en el que entraremos en la exposición y visualizaremos todas las obras que están en el espacio. Ahí es donde podéis coger esas cámaras de mano que a veces nos dejan utilizar y sacaremos fotos de los detalles y de las obras que más nos gusten. Yo he sacado varias de las que, fijaros, tenemos por aquí cerca. Y al mismo tiempo deberemos de ir apuntando lo que más nos gusta, lo que menos nos gusta, si algo nos llama la atención o si creéis que alguna de las obras podéis reproducirlas vosotros y vosotras en casa. Bien, pues empezamos a formar nuestro pequeño gabinete de curiosidades portátil. Podréis escoger una cartulina blanca o negra. Yo lo tengo pensado para un A3, como si fueran 2 folios. La idea es que lo doblemos para coger la mitad, solo un poquito. Y doblemos estas 2 orejitas hacia el centro. Esto, como os digo, lo haríais ya en casa una vez que habéis buscado todos esos detalles y habéis explorado bien la exposición o la sala a la que habéis ido a ver. ¿Veis? Ya aparecerían las puertas de un gabinete. Aún así, lo vamos a doblar a la mitad para que sea mucho más llevable. ¿Veis cómo os quedaría? Es en este momento en el que tenemos que cortar para hacer los laterales. Lo estáis viendo, ¿verdad? Vamos a cortar por aquí y por aquí. Así nos quedarán diferentes pestañas en las que poder montar nuestro gabinete. ¿Veis? Lo tenemos cortado y es ahora cuando doblamos hacia adentro y volvemos a doblar. La idea es que nos queden unas solapitas que se vayan abriendo conforme vamos mirando qué es lo que nos gusta. Fijaros, nos quedaría casi como un libro. Este libro lo iríamos abriendo y nos saldrían un montón de pestañas. Ha llegado el momento de rellenarlo. ¿Y cuál sería el título para nuestro gabinete? Yo voy a utilizar el título de este microvídeo, que sería Ando curioseando. Y evidentemente voy a poner mi nombre. Bien, vosotros y vosotras podéis poner lo que queráis. ¿Qué es lo que podríamos rellenar dentro? Bueno, pues yo voy a ir pegando poco a poco todas estas piezas que he ido encontrando y ahora os enseño el resultado. Así me quedaría mi gabinete. Fijaros que tengo un montón de pestañas, pero lo interesante es cómo lo he estructurado. Fijaros, en el interior he puesto fotos que yo he hecho de esas piezas y fotos que he hecho durante la visita, lo que he comido, a quién me ha recordado o qué objetos tengo yo en casa que se pueden parecer. También es interesante que coloquemos el cartel de la exposición, por ejemplo, o la entrada, para que no se nos olvide la fecha. Y quizás hacer un pequeño recordatorio. ¿Qué he visto? ¿Qué he hecho? ¿Qué me ha gustado? ¿Qué no? Y sobre todo, ¿qué me ha hecho sentir? Todo esto lo podemos guardar, fijaros que he puesto que es del mes de julio, y puedo añadir todas las grandes visitas que he hecho. Cuando sea mayor me hará muchísima ilusión poder recuperar este tipo de objetos. Les podemos añadir
tarjetas, postales, servilletas, trocitos de madera, todo lo que se os ocurra que pueda nutrir la experiencia de visitar un museo. Pues esperando que en esta dirección nos mandéis alguno de vuestros ejemplos, os mandamos un beso muy fuerte y os esperamos en el siguiente vídeo.